Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, hoy lunes 27 de abril de este año 2026. Como todos los lunes, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Historia del Parlamento y algo más, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, de la Oficina General de Participación Ciudadana y de la Dirección de Cultura. Y les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estamos de bicentenario, una fecha sumamente importante, uno de los acontecimientos quizás más polémicos de nuestra historia republicana, poco comprendidos y a lo largo de los años, incluso desde nuestra educación básica y de bachillerato, siempre ha estado con una visión maniquea entre buenos y malos. Pero el día de hoy vamos a ver las circunstancias, cómo surgió este movimiento y este bicentenario que es tan importante. El día de hoy estamos hablando del bicentenario de la Cociata, el punto de inflexión que se concreta el 30 de abril del año de 1826, pero ya venía una serie de acontecimientos, incluso con más fuerza, a partir del 26 de abril de ese año. Días decisivos, horas decisivas. Se conoce como movimiento separatista, pero al inicio no fue esa su intención. En este programa vamos a descifrar estos secretos, estos datos interesantes, la correspondencia nutrida del propio general José Antonio Páez en su autobiografía, Carta del Libertador Simón Bolívar, las circunstancias de Santander, en Bogotá, el Congreso, el fusilamiento del prócer y héroe de guerra venezolano Leonardo Infante en la plaza de Bogotá, la plaza Bolívar de Bogotá, Plaza Mayor. En fin, cómo son la amenaza de Tomás Morales, que se hallaba en La Habana con un fuerte contingente de navíos para volver a reconquistar el territorio venezolano bajo las banderas del Imperio Español. En fin, todos estos acontecimientos vamos a descifrarlo el día de hoy. Como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra bella investigadora de la Asamblea Nacional de la Universidad Central de Venezuela, locutora Carolina Caballero. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente complejo, pero también de unas circunstancias que hay que estudiar y evaluar muy bien, como bien lo viene diciendo nuestro querido historiador aquí presente, porque sí, se vivían momentos bastante álgidos en el país, en ese momento, con este movimiento, algunos llamados como la Revolución de los Morrocoyes y otro conocido como el movimiento de la Cociata, que como bien comentaste, pues en un principio no se quería la separación o la independencia definitiva de la Gran Colombia, sino quizás más independencia del gobierno centralista de Bogotá. Vamos a estudiar entonces un poco las circunstancias de por qué llegamos allí. Recuerden que venimos de una larga guerra y esto ha desgastado un poco los ánimos también civiles, pero también militares. Y bueno, sus personajes, los principales, pues. Y por supuesto vamos a hacerle
hacer lo más objetivo posible, porque como volvemos, es un tema bastante complejo y a veces, como dice, ha sido un poco maniquea entre lo que es bueno, lo que es malo. Lo que pasa es que la situación es bastante difícil, política y económicamente. Entonces, vamos a indagar un poco de eso. ¿Qué nos dice nuestro historiador? Mira, bueno, recordamos a Bolívar en el año de 1821 en plena campaña de Carabobo. Estaba justamente ya dictando las órdenes a los diferentes mandos militares a nivel nacional, jefes de Oriente, los jefes llaneros, los jefes occidentales, los margariteños, y Bolívar le escribe una carta a un amigo: temo más a la paz que a la guerra. ¿Por qué? Pues Bolívar sabía que mientras el Imperio Español, la causa realista, nos unifique en ese crisol de caudillos, grandes hombres muy valientes, pero muy difíciles en carácter, una vez que se derrote las fuerzas realistas de Venezuela y el continente, iban a surgir fuertes diferencias y este tipo de caudillismos regionales, diferencia entre centralistas y federalistas, por decirlo de alguna manera. Temo más a la paz en la guerra va a ser un recordatorio de Bolívar de lo que vendría. Y efectivamente, una vez culminado el proceso de guerra de independencia, estamos ubicándonos ya hacia el año 1825, 1826, los campos quedaron realmente destrozados, muchos de estos caudillos vuelven a sus propias regiones. Existe la diferencia entre los patriotas neogranadinos y los patriotas venezolanos. Un caso va a ser de vital importancia, que es el prócer venezolano Leonardo Infante, que estuvo en la campaña libertadora de 1819. Infante es uno de los hombres que pasa el páramo de Pisba con las fuerzas venezolanas y neogranadinas, el páramo de Pisba, combate en Gamesa, uno de los héroes del pantano de Vargas, aquel monumento hermoso que se encuentra en Colombia, donde están los lanceros irrumpiendo con una lanza hacia el horizonte, que es una de las obras más hermosas que existe de la guerra de independencia en este continente, donde está Juan José Rondón diarizando una escultura de bronce de un tonelaje impresionante. Entre esos llaneros está Leonardo Infante, para que tengan idea. Es uno de los hombres héroes de Boyacá. Él entra a Santa Fe, Bogotá. Es un hombre muy respetado por las fuerzas patriotas. Leonardo Infante va a estar en la campaña, en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Tiene en su pecho la Cruz de Libertadores. Tiene ascendencia en las fuerzas patriotas venezolanas. Y en extrañas circunstancias, en 1825, él asesina a otro patriota venezolano, en extrañas circunstancias, porque leyendo correspondencia ya vamos a desentrañar si es falso o verdadero. El asunto es que él es condenado a ser fusilado en la Plaza Mayor, Plaza Bolívar de Bogotá. Justamente ayer estuvimos leyendo un testimonio de una persona que estuvo en esa época y lo dejó, cómo fue sacado de su prisión, conducido a ese patíbulo, muy cerca donde se encuentra el Congreso actual en Colombia, en la República de Colombia, en la actual en Bogotá. Allí estaba ese lugar. Él es degradado militarmente, se me imagina en la escena, se arrancan sus insignias de coronel, hecho bastante lamentable. Se arranca su insignia de estrella de Libertadores, que eso no se regala, desde el año 1813 era solo lo mejor de las fuerzas patriotas, ostentaban en su corazón esa medalla, y esa gran degradación realmente causa, por supuesto, un gran impacto. Él se le fusila, eso llega hasta Venezuela, entonces ya va sumando ese tipo de diferencia, y por supuesto cae muy mal ese tipo de fusilamiento. Ya vamos a leer como el doctor Luis Peña, jurista, también que se encuentra en el Congreso en Colombia, en Bogotá. Él dice que se amañaron algunas de las pruebas, algunas de la evidencia. Entonces hay un toque allí de injusticia que se cometió contra un patriota, un prócer venezolano, por parte de las autoridades neogranadinas. Ese mismo año, 1825, desde el Congreso en Bogotá, Francisco, y también el vicepresidente Francisco de Paula Santander, dicta órdenes a general José Antonio Páez, que es jefe acá del departamento de Venezuela, para que haga una recluta, porque hace falta tropas para enfrentar la Santa Alianza, este tipo de monarquías europeas que quieren reconquistar sus posesiones de ultramar, y también la amenaza de Tomás Morales. Por ejemplo, Tomás Morales sale cuando es derrotado en la batalla naval del lago de Maracaibo, y él se va a La Habana, a Cuba.
y allí organiza, el vengativo, quiere regresar con un contingente de 14.000 hombres para realizar otra de la guerra, meter la guerra otra vez en Venezuela. Entonces es una situación realmente muy tensa y Sí, no hay tropas. Son varios elementos. Muchos elementos porque hay muchas tropas que están licenciadas, se fueron dadas licencias, muchos están heridos, muchos fallecidos, y entonces hay resistencia en Caracas y en las ciudades no quieren volver a la guerra. Y se acusa a Páez de utilizar la fuerza, de violar la propiedad privada para engrosar estas tropas patriotas. Esto llega a Bogotá hacia 1820, finales del 25, 1826, está el antecedente de Leonardo Infante, es importante decirlo, y se llama a José Antonio Páez a ir a Bogotá, es importante decirlo. Allí está la correspondencia, prácticamente el doctor Luis Peña le dice a Páez, mira, si tú vas para Bogotá te van a fusilar. Sí, ya había el precedente claro, entonces ya existía esa diferencia, además le dicen que Páez es la autoridad máxima, y le dicen los consejeros, no vayas que te van a fusilar. De hecho, Infante estuvo también bajo las órdenes de Páez, realmente le habrá caído esa noticia muy mal porque son compañeros de armas. Y esta situación llega al año de 1826, se insta a Páez que vaya a Bogotá, él incluso hubo una coyuntura, incluso Páez apresado. Claro, tenemos este escenario en Valencia, y antes de ir a la lectura de Carolina, que nos va a explicar con detalle todo acontecimiento, la elección de Valencia no es cualquier cosa. Páez es importante en Valencia, en el eje de la ciudad de Valencia y Puerto Cabello, está en el centro del país con fuertes contingentes militares, en caso que lo requiera cualquier espacio territorial de Venezuela. Él puede dirigirse del centro de Venezuela, que es Valencia, a cualquier lugar. Y en Valencia él ha establecido su cuartel general durante muchos años. Y Valencia fue la última capital, importante decirlo, en 1812, antes de Angostura, pues después hace Angostura, pero quedó el Congreso de 1811, después se traslada a Valencia. Y ella quiere ser de nuevo capital, porque lo fue. Cuando el Congreso estaba en 1812, prácticamente la capital era Valencia. Y nos adentramos con la lectura del año 1826, porque en una serie de acontecimientos, el Páez destituido no va hacia el Congreso, y esto es visto como un desacato, como una desautorización de lleno hacia el Congreso y a las autoridades republicanas de la Gran Colombia. Sí, nosotros, haciendo un trabajo de investigación, como bien nos dice el historiador, que a principios del año de 1826 la situación general en el territorio venezolano, como podrán darse cuenta, era de gran inestabilidad política y económica, como resultado pues también de la guerra de independencia, y el proceso de unificación que existió durante el conflicto comenzó a destruirse a consecuencia de las fuertes rivalidades entre los patriotas venezolanos y los neogranadinos. Entonces nos dice que la molestia pública de las municipalidades por ser excluidas del Congreso Constituyente de Cúcuta y la ubicación de la capital en Bogotá. En 1821, correcto, Congreso de Cúcuta. Exacto, el injusto fusilamiento del prócer venezolano, ya lo habías explicado, Leonardo Infante, por autoridades neogranadinas, entre otros sucesos, crearon entonces las condiciones propicias para lo que llamamos el movimiento conocido como la Cociata. Este movimiento al principio no tuvo, como bien dijimos, la intención de separarse totalmente de Venezuela de la Gran Colombia, sino de exigir las reformas de la Constitución de Cúcuta y anunciar su rompimiento con las autoridades de Bogotá, aunque manteniéndose bajo la protección del Libertador, en este caso Simón Bolívar. Entonces, al respecto, el propio general en jefe, José Antonio Páez, nos explica en su autobiografía la vasta extensión del territorio colombiano, las dificilísimas comunicaciones de las provincias con el gobierno central, establecido en Bogotá, los celos y rivalidades entre venezolanos y neogranadinos, todo indicaba que la República de Colombia tendría una existencia efímera, y en la época de nuestra narración se dejaban ya sentir los síntomas de una separación que era inevitable y que más tarde o temprano tendría que llevarse a cabo, sin que a nadie le fuese posible el impedirlo. Fíjate qué interesante, tarde o temprano eso iba a ocurrir. Nos dice que según el historiador valenciano Carlos Cruz, a esto se le agrega el escándalo que se formó en Venezuela cuando el vicepresidente Francisco de Paula Santander ordena una recluta masiva con el objetivo de reforzar el ejército de Bolívar, la cual fue rechazada por la población.
Por esta razón se originó un conflicto que llevó a una investigación formal de lo sucedido en contra de José Antonio Páez. Cruz se refiere en un tercer hecho muy importante, como fue también la pugna entre el general Santander y el jurista doctor Miguel Peña en relación al juicio. El coronel venezolano Leonardo Infante, al juicio del coronel venezolano Leonardo Infante, el acusado, quien gozaba de gran estima y ascendencia dentro de las filas del Ejército Libertador en Venezuela, es condenado a ser fusilado. Pero Peña se niega a firmar la sentencia al señalar irregularidades o imprecisiones en la suma del voto de los jueces. Bueno, vamos al corte con una canción, un homenaje a Valencia, del inmortal Alfredo Sadel, del año de 1971, Valencia. No existe un es tan grato soñar si se grato el sol. Excelente esa composición en la voz de Alfredo Sadel, Alfredo Sánchez Luna, Valencia, del año de 1971. Y continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más, bicentenario de la Cociata, el punto de inflexión. 30 de abril del año de 1826. Así que continuamos con Carolina y estos relatos de aquellos acontecimientos y secretos de aquel movimiento. Totalmente, podrán darse cuenta en el segmento anterior de que era una situación muy inestable y muy difícil para el país. Entonces nos sigue contando Páez en sus memorias y explica estos acontecimientos con estas palabras. Fulminó contra mí la Municipalidad de Caracas la acusación de haberme excedido en el uso de mi autoridad valiéndome de medios violentos. Acuérdense que estaba el proceso de la recluta, enviándose cartas desde aquella ciudad a sus diputados en Bogotá, y estos armaron terrible escándalo ante la Cámara. En la misma noche que el general Escalona tomó posesión del mando, se cometieron en Valencia desórdenes de diversas especies por varias partidas, entre las cuales aparecieron realistas que solo tal vez buscaban un pretexto para trastornar la tranquilidad pública a favor de sus ideas. Es decir, pescando en río revuelto. Pescando en río revuelto. Entonces nos dice que tal día como hoy, hace 200 años, un 27 de abril de 1826, habían pedido varios ciudadanos a la Municipalidad de Valencia que se suspendiese el cumplimiento de la orden que me separaba del mando. Convocó a aquel cuerpo a los letrados de la ciudad para consultarles sobre la cuestión propuesta, la cual, si se llevaba a efecto, decían, podía ocasionar disturbios o insurrecciones. La municipalidad acordó entonces que se manifestara el profundo sentimiento de que hubiese sido admitida contra mi persona, la persuasión en que estaba de que yo me justificaría completamente, que todo el vecindario se hallaba convencido de la puntualidad y exactitud con que había desempeñado mis cargos, ganándome la confianza, el respeto y la amistad de todos. Ante esta situación, una multitud conformada por más de 2.000 personas reunidas en las calles fueron a casa de José Antonio Páez, llevándolo en los hombros hacia la municipalidad. Páez señala al respecto. Fíjate, una vez que en un momento lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. No hay duda que tenía ascendencia y respeto en Valencia. No, bueno, y había mucho desorden, entonces claro, le habían quitado la autoridad y luego mejor no, porque es el que pone orden. Entonces nos dice, la Municipalidad de Valencia invitó a otras ciudades de Venezuela a que aprobase el movimiento que ella había iniciado, para que todas reunidas expresasen los grandes motivos que habían hecho necesaria mi reposición en el mando, el cual yo debía conservar para mantener el orden y la tranquilidad pública hasta que volviera el Libertador y se reuniera la gran convención citada para el año de 1831. En 5 años. Pero que debía anticiparse en vista de las dificultades sobrevenidas a la República. Y así fue. Bolívar llegaría a finales de ese año de 1826 y entraría a Caracas, su última visita oficial a Caracas y a Venezuela,
a Caracas a principios del año de 1827, bicentenario que está por llegar por venir. en los próximos meses. Entonces nos sigue contando que bueno, que hasta la Municipalidad de Caracas, que tan hostil se me había mostrado anteriormente, se adhirió entonces al Acta de Valencia, nos dice Páez, y me encontré investido con la suprema autoridad civil y militar. El Ejecutivo en Bogotá declaró que la ocurrencia sobrevenida en Valencia el 30 de abril era una verdadera insurrección a mano armada. Y el general Bermúdez, fíjate, comandante general del departamento del Orinoco, tomó al principio una actitud hostil al movimiento, si bien se mostró en esta circunstancia con más prudencia y cautela de lo que debía esperarse de su carácter impetuoso y arrebato en demasía. Sí, se sabe la personalidad de Bermúdez, por supuesto, general en jefe José Francisco Bermúdez, pero era bastante difícil en personalidad y bastante violento por su propia correspondencia y historiografía. Claro. Entonces, a todas estas, ¿qué nos dice el Libertador? El Libertador Simón Bolívar, en una carta dirigida a Páez, con fecha, fíjate, el 6 de mayo de 1826, expresa su preocupación sobre estos acontecimientos y la vulnerable situación en la cual se encontraba la República. Entonces, en una carta le dice a Páez: casi un tiempo he sabido que Morales se hallaba en La Habana, pronto a expedicionar a la costa firme con 14.000 hombres, y que en esta circunstancia ha sido usted llamado a la capital para ser juzgado. Claro, porque por eso se hizo la recluta. Así es. En ese estado de cosas hay que temerlo todo, dice Bolívar. Anarquía y guerra, guerra y anarquía. Mucho me inquieta el partido que usted haya de tomar en un caso tan singular. Si usted viene, Morales se anima a expedicionar y se le convida por este medio a desolar nuestra querida patria. Si usted no cumple con la orden del Congreso, se introduce la anarquía. Fíjate qué difícil situación. A partir de este acontecimiento se ha desconocido la resolución del Senado de la República de Colombia, que había determinado la destitución del general Páez como jefe militar de la provincia de Venezuela, dando entonces origen a la ruptura entre el gobierno central de Bogotá y el departamento de Venezuela. Entonces, al conmemorar, fíjate, este bicentenario, y esto lo tomo de las palabras del investigador aquí presente, Peter Mendoza, en un trabajo que estamos realizando, muy pronto se lo vamos a promocionar. Ciertamente, el bicentenario de la Cociata, redescubrimos los hechos, redescubrimos a sus protagonistas. Quizás es uno de los acontecimientos más polémicos, es verdad, y muy poco comprendidos de nuestra vida republicana. En este momento de profunda crisis, este movimiento, sin saber su magnitud, ciertamente, e impacto, forjará las bases de lo que sería la nueva república. Eso es excelente, excelente palabra y excelente reflexión. Sí. Importante también mostrar, Carolina, acá, quiero mostrar, como siempre, en nuestra galería de los próceres, acá en la Asamblea Nacional, tenemos los protagonistas de esta jornada. Vamos a iniciar por Bolívar del año 1826. De hecho, esta obra se encuentra de bicentenario y vamos a realizar un programa especial, un micro audiovisual especial justamente para mostrar y redescubrir esta obra que fue hecha en Lima en el año de 1826 y se conoce como El Anónimo, el cual no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, y que se encuentra en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. Justamente a espaldas del presidente de la Asamblea Nacional se encuentra esta obra, que vamos a hacer un programa especial, un audiovisual sobre el bicentenario que estamos conmemorando en este momento. Así era Bolívar en 1826. Otro de los protagonistas, pero tenemos acá, que tenemos el otro protagonista, aquí está, sí, justamente allí está, me pasaste de acá, el general en jefe, por supuesto, José Antonio Páez, que se encuentra acá, una obra de Gran Martín Tovar y Tovar, se encuentra dentro del Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo, al lado del Arca de Independencia.
Vamos con otro de los protagonistas. Ujú. Tenemos también a el general Francisco de Paula Santander. Este se encuentra también en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, ya en la Galería de los Próceres. Francisco de Paula Santander. También Pasamos protagonista al de este siguiente. movimiento. Sí, Sí. vamos aquí, por favor. Y, por supuesto, Tenemos, exactamente, aquí tenemos a Miguel Peña, el jurista el jurista. venezolano. Tenemos acá, Sí. jurista venezolano que está en Bogotá. Él va a denunciar falta de evidencia, una manipulación, y va a venir justamente a Valencia. Y cuando llega a Valencia, de hecho, Páez estaba preso, se encontraba preso y ve este tumulto. Y posteriormente, una vez que Páez es liberado y toma el poder, el doctor Peña se va a colocar de parte de Páez y de parte del movimiento, el doctor Peña, uno de los próceres y protagonistas de la jornada de julio de ese año 1811, al inicio de la República, pero en 1826 va a tener este gran protagonismo. Así que es. tenemos los protagonistas en el Salón Elíptico, en el Palacio Federal Legislativo, y siempre cuando vienen nuestros visitantes le mostramos nuestras obras de arte con gran contenido histórico y una pequeña biografía de cada uno de ellos. Bueno, en fin, este movimiento de la Cociata se encuentra bicentenario. Es bueno siempre revisar las fuentes, verlo cómo fue la conmovisión, Así es. qué pasó en aquella época. Y al inicio, como dice Carolina, como está acá, no fue como un movimiento, no fue creado, no surgió como un movimiento separatista directamente de la Gran Colombia, de la autoridad en Bogotá, sino va tomando cuerpo. De hecho, Bolívar posteriormente va a llegar a Venezuela a finales de 1826, principios de 1827, y Bolívar va a ratificar al general en jefe José Antonio Páez como mando supremo político y militar de Venezuela. Fíjate Eso prácticamente lo dice que todo. antes de retirarnos no queríamos dejar pasar y recomendar un libro que se llama La causa y muerte del coronel Leonardo Infante, del autor Pedro Ibáñez. Lo hace a través de un estudio preliminar de Luis Peñalver. Allí podrán también conseguir pues, elementos de qué pasó allí. Al principio fue una situación que podría decirse local, pero que le provocó grandes males a Colombia. Y precisamente era que la Cámara de Representantes, quería citar rápidamente también, de Bogotá, del hecho del Senado de 1826, también acusó ante el Senado al general José Antonio Páez, comandante general de Venezuela, por haber reclutado con patrullas. Entonces nos dice en Caracas, a principio del año anterior, temiendo Peña el mal resultado del nuevo proceso, se empeñó con furor en hacer creer al general Páez que si venía a Bogotá sería fusilado, como lo fue el coronel Infante, por ser venezolano y por resentimiento que le tenían al general Santander. Dejó persuadir Páez por Peña y este fue en realidad el alma del pronunciamiento que contra el gobierno hizo el primero en Valencia el 30 de abril. Desde el principio la revolución que dio por resultado la disolución de la Gran Colombia. Entonces esto como una cita para que vean pues la complejidad. Espero de verdad haya sido de su agrado y hayamos pues ayudado a entender un poco esta situación política que nos encontrábamos hace 200 años. Bueno, se despide por ahora el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Recuerden todas nuestras redes sociales a través de Instagram, Poder y Leyes, por aquí por YouTube, Somos Asamblea Radio, y compartir los programas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Escúchanos por Celo.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.